Bueno, quisiera en primer lugar comenzar la intervención dándoles las gracias a ustedes, a los medios de comunicación, a los profesionales por el seguimiento en la jornada de ayer y de hoy de un momento importante para la comunidad autónoma como es la aprobación en el Parlamento de unos presupuestos. Y también quisiera agradecer el trabajo de los diputados del Grupo Parlamentario Popular que han trabajado muy intensamente en la negociación de los presupuestos, en la fase de enmienda. Esa es la labor de un diputado, trabajar en la Cámara y, por lo tanto, plantear alternativas a ese texto, que era el que estaba encima de la mesa y que finalmente, bueno, ha tenido su luz verde, como han podido comprobar, a tenor del resultado final de la votación. Por lo tanto, yo creo que es un día importante para los extremeños. Es un día importante para los extremeños porque tras meses de negociación, de diálogo, de un debate muy intenso, muy transparente, pues al final se han podido, con un instrumento esencial, que es la palabra, al final llegar a un acuerdo. Estos no son los presupuestos del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, pero tenemos que ser sinceros, tampoco son los presupuestos del Partido Socialista, son unos presupuestos fruto de una negociación a la que se ha podido sumar quien ha querido y a la que algunos se han autoexcluido voluntariamente y ellos tendrán que responder por ello ante la sociedad extremeña. Pero tenemos que decir que el trabajo ha sido satisfactorio, insisto, porque se ha hecho del instrumento fundamental de la negociación, se ha utilizado como instrumento la palabra, el diálogo, el debate, que es precisamente el encargo que tenemos de nuestros vecinos, de los ciudadanos en nuestra comunidad autónoma y estoy convencido que en el conjunto del país. Nosotros hemos pretendido con estos presupuestos que nadie bloquee a Extremadura, que Extremadura pueda seguir avanzando, que nadie hable como si fuera un sello de Madrid o una franquicia de Madrid, sino que como grupo parlamentario pusiéramos el acento en la necesidad que tiene nuestra comunidad autónoma y pusiéramos también nuestro sello en estos presupuestos. Presupuestos que, como decía antes, no son nuestros presupuestos, pero son razonablemente mejores que los que venían plasmados en el texto inicial. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar de enhorabuena. Podríamos haber estado de enhorabuena hace ya algunos meses, pero les recuerdo que en el mes de noviembre, cuando se presentó el primer borrador, no fue fruto de ningún debate, de ningún diálogo, fue, por lo tanto, una hoja de ruta mal trazada y eso produjo una enmienda a la totalidad y una nueva fase, en este caso de negociación intensa, que sí ha podido seguir la trayectoria que todos deseamos. ¿Qué se ha conseguido? Sería la pregunta que podríamos establecer cualquiera, ¿no? ¿Qué se ha conseguido? ¿Qué ha conseguido el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular, con su trabajo en estos presupuestos? Pues hemos conseguido, creo que algunas cosas, y muy importantes para el conjunto de los ciudadanos, para todos los ciudadanos de nuestra comunidad. Primero, que no habrá subida de impuestos en nuestra región. Para nosotros esa era una barrera difícil de superar, que no subieran los impuestos y que además viéramos las alternativas, porque hemos dado las alternativas para obtener esos ingresos. En segundo lugar, han visto ustedes cómo ya hay una dotación presupuestaria para obras de infraestructuras que son esenciales no para los municipios donde están, que también, sino para el conjunto de la región, como son los hospitales de Cáceres o el hospital de Don Benito Villanueva, o infraestructuras educativas tan importantes como la nueva Facultad de Medicina que es necesario impulsar en nuestra comunidad. O inversiones importantes también de cara al futuro, que son inversiones productivas, como son nuevos regadíos. La inversión en nuevos regadíos aumenta y eso es un voto de confianza para el campo extremeño, para ese campo al que tanto le debemos en nuestra comunidad autónoma. Y también hay más presupuesto para pymes y autónomos y, cómo no, también hay un carácter social en esos beneficiarios de pensiones no contributivas que volverán a cobrar la paga complementaria en el mes de abril. Y las infraestructuras, además, que nuestra comunidad necesita,
Hay un compromiso para que se decida de una manera razonable, de una manera reflexiva y no de una manera caprichosa. Nuevamente se abrirá un proceso de diálogo, de negociación, para intentar establecer, y ese es el compromiso que hay con el Ejecutivo, esas infraestructuras que son necesarias para nuestra comunidad autónoma, no a corto plazo, sino a medio y a largo plazo. Y esto se ha conseguido, entre otras muchas cosas, porque han sido 35 enmiendas las que nos han aprobado en el Pleno, 7 las que nos han aprobado en comisión, por lo tanto 42. Eso se ha hecho, insisto, desde el diálogo, no siguiendo consigna, no siendo franquicia de nadie y pensando en extremeño y hablando en extremeño. Y esto es muy importante, hablando en extremeño y pensando en extremeño. Nosotros hemos pensado en todo momento, un grupo parlamentario del Partido Popular, en el poco más de 1 millón de extremeños que viven en nuestra región. Así lo hemos intentado hacer y ese es el compromiso de seguir haciéndolo en el futuro. Me pongo a su disposición por si tienen alguna pregunta, alguna cuestión. El portavoz de Podemos acaba de decir, y supongo que la cuenta está bien hecha, que ustedes solo han conseguido mover 5 millones de euros. Me parece poca cosecha para tanta reunión y tal, y para pasar el presupuesto por poco, vamos. Bueno, hay que reconocer que han hecho un ridículo espantoso. Ser un grupo parlamentario nuevo y no presentar enmiendas, pero luego cuando ha llegado el momento del Pleno debatir sobre las enmiendas de los demás, no de las suyas, porque no han presentado, a mí me parece que eso es un papelón y lo tendrá que justificar de alguna manera. Pero no se han movido 5 millones. Había una pretensión de subida de impuestos importante en la región. Nosotros dijimos que no queríamos la subida de impuestos, dimos la alternativa, eso se negoció y por lo tanto, bueno, pues al final hemos conseguido ahorrar en torno a 80 millones de euros de impuestos al conjunto de los extremeños, sobre todo lo que tiene que ver con el tramo autonómico y el IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas. Yo creo que eso es muy importante. Solo por eso merece la pena haber hecho un esfuerzo como el que se ha hecho por parte de 28 parlamentarios. Ellos tendrán que responder ante su electorado, ¿no? Se han dedicado a hacerle oposición a todo el mundo y al final se han quedado solos, ¿no? Eso creo que es la lectura del día de hoy que hemos visto y el día de ayer. Sí le he escuchado antes, ¿no? Por una cuestión de educación parlamentaria también, igual que el resto de personas que me han antecedido en el uso de la palabra. Nadie los ha excluido de la negociación, se excluyeron ellos. Ellos quisieron estar, sellaron un pacto que ustedes lo radiaron y además está grabado, el pacto de la Corrala, y luego se salieron del pacto de la Corrala. Y no están en la vía de la negociación. Pero claro, un partido que renuncia a ser vicepresidente del gobierno cuando nadie le ofreció ser vicepresidente del gobierno, pues dice estas cosas, ¿no? Lo dice en Madrid y lo dice aquí. Yo lo respeto mucho a esa formación política, pero desde luego yo creo que los extremeños se han dado cuenta de quién trabaja por ello y quién está a otra cosa. Yo no conozco en el parlamentarismo, no hay muchos antecedentes de un grupo parlamentario, sobre todo un grupo parlamentario nuevo que no presente enmiendas. Porque además diga que esto no tiene arreglo. No tiene arreglo, pues no presento enmiendas. Pero debato de las enmiendas de los demás. Y voto sobre las enmiendas de los demás. Pero yo no presento enmiendas. Pues me gustaría que la gente reflexionara sobre lo que han hecho cada uno aquí. Yo quería pedir una valoración por los datos del Muy bien. Bueno, hay que decir que varias cuestiones, y abusando de su tiempo, varias cuestiones. El gobierno que yo presidí de Extremadura durante 4 años arrojó en su conjunto, año a año, un déficit inferior a la media nacional. 4 años. 4 años. Es verdad que hubo una desviación en el último año, pero el resto de los años estuvimos por debajo de la media, en un periodo además de crisis muy profunda. Y además en un momento determinado, como el que nos tocó vivir, en el que había una caída de ingresos. Yo comienzo a gobernar en Extremadura con caída de ingresos. Y ahora la situación es muy distinta. Por fortuna para el nuevo presidente de la comunidad, porque se ha encontrado una comunidad creciendo al 3% y con más ingresos. Fíjese, como consecuencia de la liquidación del año 2014 va a recibir Extremadura 170 millones de euros más por parte del Estado. Cuando yo llegué, como las liquidaciones eran negativas,
eran menos 200 millones de euros. Yo creo que estas cosas hay que recordarlas, porque si no uno no sabe el punto de partida. No son lo mismo, no es lo mismo comenzar una legislatura sin que crezca la comunidad autónoma y cuando te hacen liquidaciones no es que te den dinero, sino que tienes que hacer ajustes por 200 millones de euros, que comenzar a gobernar en una región como Extremadura con un crecimiento del 3% y con una liquidación positiva de 170 millones de euros. Bien, es verdad que en el 2015 hemos sido los subcampeones del déficit en España. En el 2016, con el señor Vara, estamos en la pole. Ya somos los campeones del déficit en España. Y eso también creo que alguien tendría que reflexionar sobre ello, porque si no había presupuesto y no se podía gastar, no se entiende muy bien cómo somos los campeones en España del déficit en el mes de enero, si no hay presupuesto. Es que algunos se han dedicado a ir pueblo a pueblo diciendo a algunos colectivos que no pueden hacer nada, que no pueden gastar, porque el PP no aprueba los presupuestos. Y sin embargo hemos visto cómo el déficit se ha disparado en el mes de enero, siendo la comunidad con mayor déficit de toda España. Concretamente el 0,4, lo que traducido son más de 80 millones de euros. Y esa es la valoración que tengo que hacer. ¿Es verdad que habrá que controlarlo? Pues claro que hay que controlarlo. Pero aquí hemos visto como algunos, cuando controlábamos el déficit, los años buenos de esos 4 años, se controlaba el déficit, se criticaba el control del déficit. Cuando se desvía el déficit, se critica el desvío del déficit. Y esto, como a mí me gusta decir, una cosa es soplar y otra es absorber. Pero las dos cosas no. Aquí hemos estado permanentemente criticando al Ejecutivo que yo presidí por cumplir con el déficit. Y el año que no cumplió, por no cumplir. Y además hay que decir otra reflexión. Si en el último periodo en el que gobernamos hay déficit, ¿dónde están los recortes? Porque se decía que se recortaba, que se estaban recortando derechos, recortando infraestructuras, recortando inversiones. Oye, si hay déficit es porque se gasta más de lo que se ingresa. Eso es el déficit. Por lo tanto, aquí se dicen muchas cosas, ¿no? Y se dice una cosa y la contraria en función de quién gobierne, siempre. Pero es verdad que hemos pasado de ser subcampeones a ser los campeones en España del déficit. Y eso tiene que llevar a una reflexión al Ejecutivo. Y eso no es herencia recibida. Esa es la actuación del Gobierno y la responsabilidad del Gobierno que hay. Y además sorprende mucho que no se haya controlado cuando ya Extremadura está creciendo al 3%. Es decir, es que es más difícil cumplir con el objetivo de déficit en un periodo en el que tú no creces económicamente a este periodo en el que ya se empieza a crecer, con lo cual hay más capacidad de recaudación. ¿El plan económico financiero que se espera puede lanzar esos presupuestos? ¿Hay como afirmado electoralmente? Bueno, yo no lo conozco, ¿no? Creo que sería bueno, en aras al clima parlamentario que hay en Extremadura, que conociéramos los pelos y señales, con pelos y señales, el plan económico financiero. Creo que es importante, pero le tengo que decir que al día de hoy yo no lo conozco. Lo que espero es que el plan económico financiero no sea una enmienda a la totalidad a lo que hoy se ha aprobado. Pero le corresponde al Ejecutivo el llamar a las fuerzas políticas de la comunidad para explicarle el plan económico financiero. No lo puedo valorar, insisto, porque no lo conozco. Muy bien, pues muchas gracias.